Buenos días, una vez más a todos. Los saludo con la paz del Señor. La verdad es que parece que estoy seguro, pero en realidad por dentro, cuando uno trae la palabra de Dios, siempre está temblando, ¿sí? Hoy hemos pedido que el Señor nos dirija en una palabra, siguiendo todos los temas que ha estado compartiendo el hermano Jerry acerca de lo que es la redención, la salvación, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre un tema. Hasta hoy vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Querido papá, te damos gracias por la oportunidad de poder compartir un día más, Señor, tu palabra. Queremos hacerlo, Señor, con tu sabiduría, con tu fuerza. Utilízanos, Señor, según tu misericordia. Señor, que tus palabras puedan entrar, Señor, en los corazones de cada uno, Señor, y producir, amado Dios, el propósito por el cual fue enviado. Gracias te damos, Señor. Pongo todo este tiempo en tus manos, con la dirección tuya, en tu santo nombre. Amén. Bueno, les decía que hasta ahora hemos estado viendo a lo largo de estos domingos diferentes aspectos básicos, pero bien importantes acerca de la doctrina de la redención, ¿sí? Habíamos visto el llamamiento que Dios nos hace, habíamos visto también la regeneración, el nuevo nacimiento, ¿sí? Mediante el cual Dios nos imparte una nueva vida. Se había hablado acerca de la justificación, mediante la cual Dios nos da una posición legal frente a sus ojos, ¿sí? También que Él nos adoptó, haciéndonos miembros de su familia. Y también hemos visto acerca de la conversión, en la cual nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y confiamos en Cristo para la salvación. Todo esto sucede al comienzo de nuestro caminar, de nuestra vida cristiana. Hoy vamos a compartir una parte de la redención que es una obra progresiva, ¿ya?, que continúa a lo largo de toda nuestra vida en la tierra. Se trata de la santificación. La santificación es un crecimiento a la semejanza de Cristo. Dijimos que todo lo anterior sucedió cuando nosotros fuimos llamados por Dios. Dios permite que nosotros recibamos su llamado, transforma nuestras vidas, pero de ahí para adelante aparece un proceso que todos tenemos que seguir, que es el crecimiento. Para poder abordar este precioso tema, vamos a ver algunas definiciones de lo que significa santificación. La santificación, dice una definición, es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Otra definición dice: santificación o santificar es un verbo que significa puesto aparte. Santo es el puesto aparte, es la consecuencia esencial de la salvación. Y una tercera definición sobre la cual vamos a poder desarrollar nuestros temas dice que la santificación es vivir a Cristo en mi vida. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Más adelante en Filipenses también dice: porque para mí el vivir es Cristo. Prácticamente está hablando una persona que ya experimentó, gustó la salvación, y ahora él está en un proceso. Entonces él habla acerca de lo que significa para él la santificación. Veremos también algunas facetas de la santificación. La santificación está presente en 3 etapas a lo largo de nuestra vida. La primera se da prácticamente en el nuevo nacimiento, en la regeneración, como algunas personas
lo denomina. Se da cuando Dios nos presenta la salvación y básicamente uno de los elementos que nosotros conocemos cuando hemos llegado a Cristo es que Dios nos hace ver cuán apartados estábamos de Él, ¿sí? Cuán pecadores éramos. También nos muestra cuál era la consecuencia de vivir una vida en pecado, ¿sí? Y como respuesta nos da la opción de que vengamos a los pies de Cristo, ¿sí? En ese momento aparece algo importante, hay un rompimiento con el pecado. Lo primero que hace el Señor es decir, no, ustedes estaban separados de mí, están siendo enemigos, hoy los constituyo en amigos. Si ustedes tenían pecados, yo perdonaré, ya no sufrirán las consecuencias del pecado. Entonces, la santificación empieza cuando nos pone una posición frente a lo que significa el pecado, ¿no? Donde nos permite reorientar nuestros deseos y a no tener una vida que esté cada vez más inclinada al pecado, ¿sí? Nosotros, a partir del nuevo nacimiento, tenemos una nueva concepción acerca de lo bueno y lo malo. Tenemos una nueva concepción acerca de lo bueno y lo malo. Si antes teníamos facilidad para poder aceptar lo malo, luego del nacimiento nosotros ya consideramos de una forma distinta el pecado, consideramos de una forma distinta nuestra vida, ¿no? Eso nos permite no seguir con una habitualidad en el pecado, ¿sí? No podemos decir que cuando nacimos de nuevo, ya, pucha, se acabó la santificación, ya soy un santo acabado, ¿no? No podemos decir eso cuando recibimos el Señor. Pero tampoco podemos decir, este pecado me viene complicando, mi carácter es malo, y la verdad que, bueno, voy a morir así con mi pecado, ¿no? Ya no podemos pensar en eso tampoco. ¿Por qué? Porque nuestra posición frente al pecado es mejorar, cambiar, no dejar que ese pecado gobierne nuestras vidas, ¿no? Porque aquel que tiene un pecado y dice, pucha, me dejaré nomás llevar por el pecado, estaría prácticamente negando toda la verdad de las Escrituras, lo que las Escrituras dicen, que nosotros estamos muertos al pecado, ¿sí? Entonces, la santificación nace o tiene su presencia en la primera etapa, en el momento del nuevo nacimiento, donde nosotros tenemos una percepción distinta de lo que es el pecado. Luego, la santificación se encuentra a lo largo de toda nuestra vida. En 2 Corintios 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Más adelante, en Colosenses 3:10 dice, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Básicamente nos va comentando, no solamente en estos pasajes, sino en varias partes del Nuevo Testamento, en que nuestra santidad es un proceso que se va construyendo día a día. De hecho, los escritores del Nuevo Testamento nos instan en todo momento de que tenemos que estar preocupados por nuestra santidad, tenemos que ocuparnos en ella, y que no es que una vez que hayamos nacido de nuevo, ya nosotros nos quedamos tranquilos ahí y todo está hecho, ¿no? Tercer punto, donde está presente la santificación, es prácticamente, dice así, la santificación se completa en la muerte y cuando el Señor regrese, ¿ya? La santificación nuestra no se va a completar en vida. Es una lucha que nosotros tenemos que seguir viviendo día a día. Es una pelea que tenemos que estar constantemente luchando contra el pecado que nos asedia.
debido a que el pecado todavía permanece en nosotros, en nuestros miembros, en nuestros corazones, aunque seamos cristianos, ¿no? Nuestra santificación se completará cuando Dios nos glorifique, momento en que nuestras almas serán libradas del pecado. Aquí lo que nos está expresando es que básicamente se completará la santificación cuando nosotros tengamos un cuerpo glorificado. Cuando ya nosotros no estemos expuestos, ni la carne ni el pecado estén luchando con nosotros. En aquel momento, cuando Dios nos glorifique y tengamos un cuerpo celestial, dice la Escritura, en Filipenses dice, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como un cuerpo glorioso. En 1 Corintios también habla, cuando Él venga, llevaremos la imagen del hombre celestial. La palabra nos está diciendo que definitivamente cuando Él venga nosotros seremos transformados. Y cuando seamos transformados, entonces sí podremos ser ya santos en plenitud. De tal manera que se cumpla lo que dice en Apocalipsis 21:17, haciendo referencia a la entrada a la ciudad celestial, decía, nunca nada impuro entrará en ella. Definitivamente nosotros vamos a estar en esa ciudad celestial y con ese cuerpo que Dios nos dio o que Dios nos dará, mejor dicho, podremos estar allá de una forma santa. Es decir, la santificación es un proceso que se inicia con el nuevo nacimiento. Está en todo el tiempo de nuestra vida y definitivamente será culminada cuando tengamos un cuerpo glorificado. Pero ahora yo quisiera hablar algo que tiene que ver también con el día a día de nosotros. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir o buscar esa santificación? ¿Cómo podemos comprender? ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos en un proceso y que nosotros no tenemos que quedarnos de brazos cruzados, pero que tampoco podemos utilizar nuestras fuerzas para poder alcanzar lo que Dios nos da? Habíamos dicho que una de las definiciones de santificación era vivir a Cristo y que el apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo. Definitivamente la forma de poder vivir una vida santa es cuando nosotros dejamos que Él viva en nosotros y nosotros morimos poco a poco nosotros mismos. En 1 Pedro 4, del versículo 3 al 4 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, diserción y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Quise traer este versículo porque prácticamente refleja quizá el sentir, el vivir de nosotros cuando salimos del mundo. Antes teníamos una forma de vida propia del mundo, pero hoy el mundo se siente muy molesto con nosotros porque tenemos una forma de vida no distinta a ellos. Nuestra forma de vida es opuesta a la de ellos. Es contraria. Por ejemplo, cuando Cristo vino al mundo, Él proclama en su mensaje y dice, yo soy la luz del mundo. La luz brilló en las tinieblas, dice Juan. Y cuando una luz se enciende en un lugar de oscuridad, de suciedad, de pudredumbre, de manchas, ¿qué hace la luz? La luz pone de manifiesto esta suciedad. Si tú traes una vestimenta sucia, si tú traes ropas manchadas y apagas la luz, seguramente tú puedes estar muy tranquilo.
puedes hacer lo que te viene en gana, tú puedes aparentar santidad, tú puedes simular limpieza, pero cuando tú te enfrentas a ese tipo de vida con la luz de Dios, no hay forma de ocultar lo que somos. De ahí que Cristo, aquellos arrogantes, hipócritas de su época, que seguían normas, que seguían preceptos, que se esforzaban con metodologías, sencillamente le dice: ustedes son hipócritas. ¿Cómo que hipócritas? Somos hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo, porque las obras de su padre hacen. Qué cosa más tremenda que la luz refleje la situación de la vida real de muchos. Hermanos, cuando Cristo no brilla en la iglesia, cuando la luz de Dios no se manifiesta en la vida de un creyente, cuando el Hijo de Dios con esa luz admirable e infinita no resplandece, automáticamente caemos en religión. ¿Y saben qué? Empezamos a establecer sistemas para aparentar lo que no somos. Empezamos a vestir ropas, disfraces de piedad. Manifestaciones externas de las cuales Dios simplemente tiene una cosa: repugnancia. La única vida, la vida cristiana posible, es una vida que viva a Cristo mediante el poder del Espíritu Santo. Hoy estamos buscando esa santificación con muchos esfuerzos. Hay iglesias que recurren a tradiciones judías, ahí está el Bar Mishá, el no sé qué. Hay iglesias que dicen ayuno de oración y milagro y poder. Vengan, llegó el ungido. Asistan. Experimenten el soplo divino. Experiencias, metodologías. Pero nos olvidamos que la verdadera santificación viene exclusivamente de Dios. ¿Por qué? Lo que la palabra dice en Filipenses, que Él produce el querer como el hacer. Si nosotros vamos a tener una vida santificada, no va a ser con nuestras fuerzas, no va a ser con nuestro esfuerzo religioso, eso va a ser con solamente el poder del Espíritu, porque Él nos va a dar el querer como el hacer. Cuando entiendo esto, yo salgo de esas pesadas cargas religiosas que se imponen y salgo a vivir una vida de libertad. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí y el Espíritu Santo de Dios produce en mi vida el poder para llevar una vida santa y me conduce en un querer en ese sentido. Entonces, yo no debo hacer nada, ya que el Señor lo va a hacer todo. Yo me siento y escucho la palabra. No, la palabra de Dios nos dice en Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, y continúa, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero el secreto está que no lo hagamos con nuestras propias fuerzas. Las fuerzas del creyente no deben ser propias, deben ser las del Señor. Cuando nosotros escuchamos a una persona dar un discurso en diferentes idiomas, estamos entendiendo que hay una fuerza, una capacidad que es de esa persona. Esa capacidad no es de una persona,
no es de Dios. Es una persona que se preparó para hablar ese discurso y para poder hacerlo en varios idiomas. Hay personas que se preparan para poder dar un mensaje que tiene orden, que tiene lógica, pero muchas veces esa preparación es netamente intelectual. Pero nunca sentiremos el poder de Dios en la vida de alguien que no tenga a Dios en su vida. Podrás tener discursos elocuentes, bien preparados, emocionales. Se requiere recuperar el poder de Dios para poder vivir una vida, la vida de Cristo. Pero, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo yo recuperar el poder de Dios para vivir una vida y no seguir un día tras otro siendo el mismo de ayer, el mismo taller, con mis mismos problemas, con mis mismas derrotas? Parece que fue ayer que conocí al Señor y sigo 20 años en la iglesia y sigo luchando con las mismas cosas. ¿Cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo ir de gloria en gloria? El profeta nos dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías nos dice: ¿a quién? Al que no tiene ninguna, al cansado. Qué extraña matemática. Hasta hoy siempre yo supe que 1 por 0 es 0. Una cifra grande por 0 es 0. 1.000.000 por 0 es 0. Sin embargo, aquí Dios dice: yo multiplicaré tu 0 por mis fuerzas para que tú no seas nada y yo sea todo. Dios quiere hacer todo en nuestras vidas a medida que nosotros menguemos, a medida que nosotros vayamos bajando. Él dice: te voy a dotar las fuerzas necesarias en la medida que tus fuerzas no se manifiesten y tú te des cuenta que no tienes ninguna fuerza. Realmente asusta o realmente preocupa encontrarnos con iglesias donde todas las veces se predican entre ellos, año tras año, los mismos miembros no crecen. Iglesias donde el crecimiento también es exponencial, pero no conocen a Dios. Simplemente se consiguen adeptos para formar nuevos círculos sociales. Asusta ver en las iglesias gente que se involucra y maneja los asuntos de Dios con sus propias fuerzas, llenos de arrogancia. Ahí viene el ungido, el pastor, denle en el mejor lugar. Apóstoles, hoy hasta el Padre, todos prendados de sí mismos, todos llenos de arrogancia. Urge personas que digan cada mañana: mira, Señor, mis manos están vacías, no soy nada sin ti. Cuando hacemos esto, no lo hacemos buscando la aprobación de los otros miembros de la iglesia. Cuando nosotros entregamos algo sin buscar el aplauso, el reconocimiento, no estamos esperando los primeros lugares en las mesas. Cuando nosotros decimos: Señor, lo que yo hago es porque a ti te complació, solo por tu gracia, porque si tú no me das gracia, yo no puedo ni siquiera pararme aquí.
Cuando hacemos todo esto, lo hacemos pensando en aquel día en que tendremos que estar confrontados cara a cara con nuestro Señor, donde no va a haber posibilidad de engaño, donde no va a haber posibilidad alguna de disfraz. En aquel día Él nos mirará tan profundo a los ojos y quemará toda obra nuestra, todo lo que no se haya edificado con su poder, con su fuerza. La santificación consiste en depender cada vez menos de mí y dejar que Él crezca, que Él crezca. En esta etapa de nuestra vida nosotros hemos recibido mucha gracia. Y si nosotros entendemos bien lo que se ha venido predicando durante este tiempo, si entendemos lo que ha significado el ser redimido por Dios, si entendemos que en este proceso Dios nos va a llevar de gloria en gloria, nosotros tenemos que pararnos y ya no seguir viviendo una vida mediocre, ya no seguir viviendo una vida de derrota, porque Dios no nos vino a traer de derrota en derrota. Él nos llama de estar en gloria en gloria. A veces nos subimos al carro de Dios y creemos que con que compramos solamente el ticket para el viaje, estamos bien, no importa cómo vaya, total estoy en la iglesia. Y con razón parecemos raros al mundo, porque mientras otros están viendo el partido, mientras otros están en las piscinas, nosotros estamos encerrados en 4 paredes medio oscuras. ¿Saben por qué? Porque quizás nosotros no brillamos fuera con la luz de Dios y simplemente venimos y decimos yo soy salvo y amén y me salvo y sigo viviendo mi vida y no hay ninguna diferencia de antes y después. No hay ninguna diferencia de cómo era yo y cómo sigo siendo. Solo la diferencia es que hoy asisto a una iglesia evangélica, antes iba a otra iglesia, no sé qué. Debemos vivir la vida de Cristo. Tenemos que dejar brillar su luz a través nuestro. No nuestra luz, su luz. Él nos llama a estar en victoria. En victoria. Amén. Ya no más derrotas. Dios nos trajo gracia. Dice que no hemos recibido un espíritu de cobardía. Hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Saben qué? Con razón Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque recibirán poder. Poder. Créanme, el poder no es para soplar y que se caiga la gente. El poder es para vivir una vida distinta. El poder es para vivir en triunfo, no en fracaso. Y si la vida me golpea, Él es fuerte para levantarme. Es para eso el poder. Es sacar una vida del barro, limpiarla y ponerla de nuevo en un lugar donde la sacaron, pero de una forma distinta. Y ya no es contaminada por el mundo. Ese es el verdadero milagro. Me sacó de una sociedad, de un lugar donde gente que no conocía a Dios, me limpió, me volvió a insertar en esta sociedad, pero con una mentalidad distinta. Ese es el verdadero milagro que ocurre en nuestras vidas. Ese es el poder del cual habla Dios. De no seguir conformándonos a las costumbres que teníamos antes. La santificación es hecha por el poder del Espíritu. Recuperemos ese poder. Recuperemos ese poder.
con humildad acerquémonos a Él, a decirle: Señor, yo no tengo nada en mis manos. Amén.